buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última conferencia sobre la ética del cuidado y que en esta ocasión toca hablar sobre el cuidado del medio ambiente y en el marco de los festejos de los 80 años del colegio. En esta ocasión vamos a tener la participación del ingeniero Giovanni Fonseca. Les voy a leer una semblanza de él y también va a participar con nosotros la doctora Paulina Trejo. Giovanni es un apasionado de la educación. Le fascina aprender todo el tiempo y compartir sus experiencias de aprendizaje con los demás. Nació en la Ciudad de México en 1982 y desde 2013 vive en Alemania. Estudió y posteriormente trabajó en sus dos almas mater, el Colegio Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó de esta última como ingeniero eléctrico y electrónico, pero desde que tenía 15 años sabía que su vocación era la educación. Durante sus estudios dio clases de regularización de matemáticas y física en el garage de su casa para poder comprar los libros y materiales necesarios para aprender ingeniería. Cuando se graduó, el Colegio Madrid le abrió sus puertas para ser profesor de matemáticas, coordinador de educación ambiental y coordinador de laboratorio de tecnologías digitales en la secundaria. Posteriormente, coordinó el proyecto Construyendo Escuelas Sustentables del Programa Universitario de Medio Ambiente en la UNAM. Y más tarde, el programa educativo Hagamos un Milagro por el Aire del Molina Center for Energy and Environment. En 2011, tuvo la oportunidad de ser capacitado en Alemania durante 6 meses en una capacitación internacional para líderes en educación para el desarrollo sustentable, ETS, y desde el 2012 es miembro activo en la red internacional de expertos en ETSNet, donde colabora con colegas de India, Sudáfrica, México y Alemania en un programa de intercambio virtual llamado Go Global desde 2013. Desde 2013 es consultor independiente para temas relacionados con educación, sustentabilidad y digitalización que ayudan a sus diversos clientes, organizaciones no gubernamentales, universidades, escuelas, individuos e instituciones gubernamentales a implementar programas educativos que fomenten procesos de aprendizaje más significativos. Muy recientemente se ha sumado al equipo EDUC de la Universidad de Potsdam, donde contribuirá con sus experiencias profesionales en este ambicioso proyecto europeo de movilidad digital para instituciones de educación superior. Durante los últimos años ha desarrollado e implementado su propia metodología educativa llamado #Organic Learning, donde mezcla diferentes enfoques didácticos con el correcto uso de tecnologías digitales para fomentar que los alumnos tengan una experiencia mucho más significativa en sus vidas. Pues muchas gracias, Giovanni, por acompañarnos esta tarde, que para ti ya son las 12 de la noche en Alemania. Y bueno, comenzamos y la doctora Paulina Trejo nos va a acompañar. Bienvenido, Giovanni, y adelante. Muchísimas gracias, Aura. Buenas tardes a todos por allá. Para mí son buenas noches. Vengo del futuro para ustedes, 7 horas adelante de su tiempo. Y bueno, voy a platicar un poco con ustedes acerca de esta temática del medio ambiente, que es para esta última conferencia. El título, como ustedes pueden ver, puede ser más o menos confuso, pero voy a tratar de aclararlo. Y para ello voy a hacer un pequeño aviso, dado que no soy nuevo en esta comunidad, sino que pues fui exalumno del colegio, conozco muy bien a la institución, tuve la oportunidad de trabajar después en el colegio, conozco a muchos amigos, muchas personas que quiero
trabajan y siguen colaborando de alguna forma o siendo parte de la comunidad del colegio. Conozco a la comunidad y me alegra por mucho el poder estar aquí de regreso, aunque sea de esta forma virtual, digital, pero tiene que ver mucho con el tema que vamos a discutir el día de hoy. Qué mejor para mí el privilegio de estar compartiendo esta experiencia o mis experiencias profesionales que en muy buena medida se deben a las oportunidades que en su momento el Colegio Madrid me brindó como coordinador de educación ambiental. En su momento me apoyó para ir a esa capacitación de la que habla en mi semblanza Aura, y que fue un parteaguas en mi vida. Sin duda me cambió muchas concepciones y me abrió incluso oportunidades no solo profesionales, sino personales. Entonces no puedo estar más que agradecido de ser parte de los festejos de los 80 años de este grandioso colegio, de esta grandiosa institución, y agradezco infinitamente la oportunidad de estar compartiendo estos minutos con ustedes. Así que, bueno, pues sin más por el momento, comienzo. Y como el título de la presentación puede ser un poco confuso, lo voy a tratar de explicar. En principio, las primeras cosas con las que nos asociamos con el medio ambiente, por muchas razones, son el cuidado y la conservación de la naturaleza, de los recursos naturales, etc. ¿Sí? Seguramente ustedes tendrán muy en mente varias diferentes imágenes de un famosísimo oso polar o de varios osos polares fotografiados o dibujados, caricaturizados en pequeñas porciones, pequeños espacios de hielo que flotan en el Polo Norte. Y estas imágenes nos han llegado justo por una campaña, o por varias campañas de comunicación acerca de la importancia que tiene el cuidar el medio ambiente, la naturaleza y todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir. Y eso es cierto, no lo niego, pero voy a hacer una pequeña provocación, o varias pequeñas provocaciones a lo largo de esta charla. A final de cuentas, el medio ambiente, los recursos naturales, la naturaleza y todo lo que conocemos que forma parte de este planeta, independientemente de lo que pase, hagamos o no hagamos como humanidad, va a seguir estando aquí. De otra forma, tal vez, sin duda. Pero el medio ambiente va a ir desarrollándose, va a ir cambiando y va transformándose, independientemente de las decisiones que nosotros tomemos. Pero lo que sí es fundamental es que esas decisiones que podemos tomar nosotros van a tener una consecuencia en este momento en nuestra supervivencia, una supervivencia como especie. Y es ahí que el primer punto que quiero trabajar, o que quiero exponer con ustedes, es por qué la dignidad debería de estar en el centro de la discusión cuando hablamos acerca del medio ambiente. Y para ello es un poco necesario hacer un pequeño viaje en pues, algunas visualizaciones del concepto de sustentabilidad. No se puede hablar exclusivamente del medio ambiente. Cuando hablamos de los problemas que nos aquejan en la actualidad, estamos hablando de problemas de sustentabilidad o de sostenibilidad. No voy a discutir ahorita mucho la semántica de las dos palabras y qué países han decidido escoger una u otra, pero muchos de ustedes estarán familiarizados con estas tradicionalmente expuestas tres dimensiones de la sustentabilidad, que son el medio ambiente,
o la componente ecológica, la componente económica y la componente social. Cuando estas tres, en esta visualización, cuando estas tres se encuentran en un equilibrio o se superposicionan, como este diagrama de Venn lo muestra, pues estamos en esta área del medio que se supondría que sería el ideal de la sustentabilidad. La sustentabilidad no es otra cosa en esta visualización que un equilibrio entre estas tres dimensiones, estos tres enfoques, ¿sí? Voy a hacer muchas referencias durante la plática a el trabajo que se ha hecho en el Consejo Científico Alemán para el Cambio Global, o los fenómenos de cambio global, y ellos proponen en 2016 una nueva visualización de estas tres dimensiones, y cambian, a mi parecer, dos de manera muy correcta. Una la manejan más o menos similar, simplemente hacen un énfasis en que el medio ambiente son estos sistemas naturales, se refieren a los sistemas ecológicos que son indispensables para la vida en general. Después, en vez de hablar del aspecto económico que hay que considerar para la sustentabilidad, ellos hablan del aspecto de participación. Es decir, la economía ya no juega un papel tan importante desde esta perspectiva, sino que la participación de la sociedad, de los movimientos sociales, son lo que pueden jugar un papel mucho más importante en términos de la transformación hacia la sustentabilidad o el desarrollo sustentable. Y el último concepto que ellos incluyen es difícil de traducir del alemán porque es una palabra muy específica, pero la cosa más cercana que encontré es particularidades o peculiaridades. Y eso equivale en cierto sentido a que claramente cada sociedad es distinta. No podemos considerar los mismos aspectos sociales en México que en Alemania o en cualquier otra parte del mundo. Cada uno de estas diferentes esferas sociales juegan papeles distintos, tienen diferentes características y esas peculiaridades deben de ser aceptadas. Históricamente eso ha sido un conflicto muy grave porque incluso hablar de desarrollo sustentable muchas de las veces se malentiende, particularmente en Latinoamérica. Desarrollo lo asumimos como un concepto puramente económico, lo entendemos como un concepto puramente económico, cuando no necesariamente está planteado de esa manera. Y así ha habido años de discusiones acerca de si debería de ser desarrollo sustentable o no lo que perseguimos. Este tipo de conceptos o este tipo de cambio de paradigmas en términos de la concepción de la sustentabilidad ayudan a entender que esas particularidades incluyen, por ejemplo, conceptos como el buen vivir, que es un concepto nacido en Latinoamérica con toda la validación del conocimiento indígena y reconociendo que hay culturas que tienen un mucho mejor entendimiento de lo que es la sustentabilidad que estas perspectivas eurocéntricas y occidentales que normalmente conocemos o trabajamos a nivel global, digamos. Bien, aquí voy a hacer un pequeño brinco. En el 2016, cuando este compás normativo fue presentado, la dignidad no estaba considerada en el centro. Pero ahora, cuando este Consejo Científico Alemán en 2019 hace un nuevo reporte acerca de cómo ese compás normativo tiene un contexto en la era digital, incluyen
este concepto, el concepto de dignidad, y lo ponen en el centro de esta visualización, porque justo juega es lo más relevante al final. Si movemos cualquiera de estos aspectos, si estos tres aspectos fundamentales no se encuentran en un balance, entonces esa dignidad no se garantiza para todos. Y eso es un problema. Y eso es fundamental para entender qué es lo que verdaderamente nos motiva a ir hacia una transformación en la dirección de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. El chiste aquí no es como mucho de las campañas de comunicación durante años se han tratado de comunicar que el objetivo es cuidar el medio ambiente. Sí, claramente es cuidar el medio ambiente, porque una de las cosas que cuidamos con ello es nuestra dignidad como seres vivos. Si nosotros vemos estos esquemas y vemos que alguno de estos tres polos no está en balance, justo ponemos en riesgo la dignidad de los seres vivos. Y ese es el punto clave al que quiero llegar, digamos. ¿Sí? Bien. Otra visualización que plantea el Instituto de Estocolmo para la Resiliencia es esta, que ya no son estos tres círculos, digamos, en un mismo balance y que se intercalan, se intersectan entre ellos, sino justo ponen la biosfera o todo lo que serían los límites planetarios de los recursos de estos sistemas naturales que garantizan la vida alrededor, ¿no? Como una protección de todo lo demás. Es decir, sin esta protección no hay forma de desarrollarnos dignamente como sociedad, y mucho menos de tener un esquema económico, y mucho menos de tener un desarrollo global o sustentable en términos planetarios. Ese es un gran cambio de paradigma, porque pone justo en perspectiva qué es lo más importante, cuál es la base de esa relativa pirámide que se forma en este esquema, y qué es lo que más está en nuestras manos de modificar, que son estas dos esferas, digamos, que son las que dependen de nosotros, porque esas son las que podemos modificar más fácilmente. Los sistemas naturales tienen sus propios ritmos, esos no los podemos nosotros alterar, pero el desarrollo social y el desarrollo económico particularmente son cosas que están completamente en nuestras manos. Uno de los autores más populares últimamente, Yuval Noah Harari, en uno de sus libros menciona simplemente que estos son acuerdos, la sociedad, la economía, conceptos como el dinero, el capitalismo, todo eso son creaciones que nosotros hemos hecho pues para poder cooperar entre nosotros y desarrollarnos como especie. Pero nos hemos desarrollado como especie a través de creer esas verdades autocreadas, ¿ya? Bueno, y como parte de la discusión en la que vamos a entrar posteriormente es cómo esta discusión acerca de la dignidad juega un papel especialmente importante en la era digital, voy a mencionar que aquí el Consejo Alemán Científico hizo una adaptación de esta imagen o de esta explicación gráfica del Instituto Resiliencia de Estocolmo, adaptándola a el futuro digital que nos espera, haciendo una especie de referencia al reporte Brundtland, que es el primer reporte internacional en el que se habla del concepto de desarrollo sustentable como tal. En su momento ese reporte se llamó Our Common Future, nuestro futuro común.
y ellos a este reporte del 2019 le llamaron Our Common Digital Future. Y eso es importante, ese es justo el punto al que voy a regresar, o voy a ir ahora, y después voy a regresar a un último esquema que me falta mostrarles aquí. Pero primero vamos a discutir por qué la digitalidad o la digitalización, voy a explicar la diferencia entre las dos, por qué juega ese papel tan importante en términos de la discusión del medio ambiente y la dignidad. Bien, para empezar, explico un poco la diferencia entre digitalización y digitalidad. Digitalización, al final de cuentas, son todos los procesos que nosotros hemos desarrollado para convertir cosas que eran físicas, materiales, en medios digitales, ¿no? Este es un ejemplo tácito. Yo no estoy presencialmente ahí, por ejemplo, en el auditorio del Colegio Madrid para exponer esto, sino que ustedes a kilómetros de distancia de donde yo estoy pueden verme y escucharme, no pueden palparme, no pueden olerme, etcétera, pero al menos tienen una versión digital de Giovanni ahí para ustedes. Y yo los tengo también en versión digital con sus preguntas y comentarios. En fin, eso es la digitalidad. Una versión digital de mí está siendo expuesta a través de estos medios, pero la cultura que nosotros creamos al respecto, esa es la digitalidad. Es una nueva cultura que estamos creando todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Una tecnología, que es una herramienta digital, ha sido tan disruptiva, tan importante, que ha afectado nuestra vida y nuestra forma de vivir. Eso se ve claramente, además notado por la situación de pandemia en la que estamos. Claramente el papel de la tecnología digital ha jugado un rol importante en el desarrollo en el último año de nuestra sociedad, en muchos aspectos. Entonces, esa digitalidad es importante. Hace unos meses tuve la oportunidad de hacer una presentación al Colegio Inglés de Colima acerca de la huella ecológica de nuestra huella digital. Y les comparto esta presentación. Voy a ir súper rápido con ella porque es bastante los recovecos que podríamos trabajar, pero importante saber. ¿Qué es la huella ecológica? Principalmente es un equivalente en términos de nuestra actividad, cuánto impacto tiene, por ejemplo, en uno de los indicadores más importantes que se miden, que es la emisión de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero lo puse aquí en este par de videos y esta infografía para que estuvieran familiarizados en caso de no estarlo, pero es este fenómeno de que ciertos gases en la atmósfera, cuando se acumulan, absorben parte de la radiación infrarroja y no dejan que esa radiación que viene del Sol, que normalmente se reflejaría buena parte de ella y saldría del planeta, pues evitan que se salga, se ven animados por ese tipo de radiación de alguna forma y guarda esa temperatura. Esa radiación hace que la temperatura global del planeta se vaya incrementando con el paso del tiempo debido a esa alta concentración de este tipo de gases. Y una buena parte del por qué ese tipo de gases se generan, pues es por el uso de tecnologías digitales, a pesar de que no es tan claro. Una de las cosas que solemos pensar es que las herramientas digitales son un poco por naturaleza amigables con el ambiente. Voy a poner un ejemplo. Cuando no existía Netflix,
y nosotros queríamos ver una película, lo que teníamos que hacer es ir a uno de estos centros donde estaban las películas físicamente, originalmente en mi época VHS, pero después en DVDs o en Blu-ray, y uno tenía que moverse hasta la tienda, rentar el video, llevarlo a casa, ponerlo en el aparato, regresar el video eventualmente, ¿no? Estamos hablando de un medio material que me permitía ver una película de manera, en su momento los VHS eran analógicos, pero después en un DVD de manera digital. Pero para crear ese DVD se necesitaba plástico, se necesitaban papel para hacer todas las imágenes y el diseño de las películas, etc. Todo eso requería, en ese proceso de diseño y manufactura, pues se generaba impactos al medio ambiente de diferentes formas. No solo en la energía que se necesitaba para generar esos productos, sino en los materiales mismos que eventualmente se convierten en desechos. Bueno, cuando la tecnología avanza y se empiezan a hacer los primeros streamings, se dematerializa esa forma de ver los videos y ahora tenemos videos en YouTube o en otras plataformas, Netflix, Hulu, etcétera, que no necesitamos movernos de nuestra casa, y que de hecho durante la pandemia muchos disfrutamos de ese servicio, y que creemos que justo al dematerializar toda la cadena de producción de esos DVDs o de esos VHS en su momento, pues debe de ser algo mucho más amigable con el ambiente. Pues sí y no, porque todos estos procesos tecnológicos, además de que conllevan el tener que tener ciertos dispositivos para poder acceder a este tipo de streaming, es decir, muchos de nosotros tuvimos que comprar o nuevas computadoras o nuevas tablets o nuevos dispositivos electrónicos, que todos ellos tienen una huella de carbono importante durante su manufactura, durante la creación de esto, y que muchos no están diseñados para ser reparados, para ser reutilizados fácilmente, así que muy probablemente si se descomponen los desechamos y nos tenemos que comprar uno nuevo. Esto no es nada nuevo. El video que les pongo aquí como ejemplo de Story of Electronics es de hace como prácticamente 8 años, 10 años, una cosa así. Es una historia conocida, el diseñar para ser desechado. Y es obviamente una cosa muy grave, que habría que fomentar que las empresas que desarrollan estos dispositivos cambien esas políticas de diseño. Pero es complicado. Aún así, solamente analizando la tecnología de streaming, nos damos cuenta de que ha habido un efecto rebote. Esto significa, en el momento en el que es tan fácil, tan popular y tan barato el hecho de tener acceso a YouTube o a servicios de streaming como Netflix o etcétera, ¿no? Existe un sobreuso de la infraestructura para mandar toda esa información. Al final de cuentas, para que nosotros tengamos esos videos en la comodidad de nuestro hogar con los dispositivos que utilizamos, esos videos, para empezar, deben de estar almacenados en data centers, que son, a final de cuentas, computadoras que están prendidas las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso requiere mucha energía. Aquí les dejo este material, es un video que explica muy bien cómo funciona un data center, por ejemplo, en este caso de Google. Es un tour de 360 grados, es vía streaming, así que van a ver más o menos cómo aprovechar de esta tecnología para no tener que ir a un data center, que por cuestión de seguridad no se pueden visitar. Pero toda la infraestructura que se necesita para que estos data centers funcionen emiten muchísimo dióxido de carbono equivalente por toda la energía que requieren.
Para que nosotros veamos una que tiene que estar ahí almacenado, nosotros estamos haciendo también que esa información nos llegue vía Internet, con toda la infraestructura que eso requiere. Y hay que entender que Internet no es una cosa abstracta o digital, es una cosa física. Se necesitan cables de fibra óptica que transmitan esa información por medio de, obviamente, uso de energía para hacer esa transferencia de información. En el caso de la fibra óptica, por medio de luz, y en el caso de los cables de cobre, como electricidad. Y este es un mapa de toda la infraestructura para crear esa gran Internet en la que nosotros estamos conectados pues, prácticamente las 24 horas del día por diferentes tipos de dispositivos. Vamos a ver más o menos en esta gráfica el consumo energético por tipos de combustibles, para que se den una idea de qué tanto todos estos son combustibles fósiles, ya sea petróleo, carbón, perdón, gas, energía nuclear no emite CO2, pero emite otro tipo de contaminantes nucleares. Y estas pequeñas de aquí son las que podríamos decir que son los recursos renovables. Es decir, la mayor parte de la energía que nosotros utilizamos y que está utilizada para todo lo que hacemos de manera digital es no renovable. Y eso significa que por mucho genera, emite CO2 o CO2 equivalente al ambiente. ¿Ok? Nada más para darles una idea de números, y voy a irme un poquito más rápido aquí. Estos son datos del 2018-2019, para que se den cuenta más o menos de cómo era el tráfico en Internet, es decir, toda la información que se transmitía en Internet en esa época, hace 2 o 3 años. El 43% estaba solo concentrado en estas empresas, de las cuales algunas ya ni siquiera tengo que decir el nombre, ya identificaron solamente por los colores y por algunos de los símbolos de qué empresas estoy hablando. 12% del tráfico solamente de Google, un 11 o casi 11,5% de Netflix, 7% de la red social de Mark Zuckerberg, 2 o casi 3%, digamos, en números redondos, Amazon, 5% Microsoft y 4% Apple. Esto significa que el 43% del tráfico está solamente distribuido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Es, a final de cuentas, un monopolio. El otro 57% está distribuido en el resto de cosas que se pueden hacer en Internet, ¿sí? Pero eso era 2018-2019. Para darles una idea a todos ustedes que juegan, que tienen videojuegos y que juegan videojuegos, el hecho de descargar Call of Duty requiere una descarga de 100 gigabytes. Eso equivale a 14 horas de videos en 4K. Es, por jugar un videojuego, uno puede estar viendo 14 horas de videos en una gran calidad de audio. Eso es como para que vayan viendo equivalentes de las cosas que hacemos. Muchas de las cosas no las cuantificamos y las hacemos simplemente. Aquí, por ejemplo, una gráfica de BitTorrent. Es una forma de compartir archivos en Internet, y simplemente por cuestiones culturales, como la temporada de Game of Thrones y el lanzamiento de Avengers, vemos una diferencia en el uso de datos en esa plataforma, que es
característica por este tipo de actitudes, de cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Eso se ve reflejado a nivel tecnológico, a nivel de uso de recursos, y obviamente tiene un impacto al final en nuestro ambiente. Aquí nada más para mencionar la diversidad de productos que tiene una sola compañía, ¿no? Y solamente es como para mencionar alguna. Cada vez se diversifican más estas compañías y lo hacen de manera holística para poder tener también mucha más información de nosotros los usuarios. Ahora, en mayo de 2020, en plena pandemia, solamente algunos datos. El tráfico de Internet, el 80% del tráfico en Internet fue solamente por videojuegos, video en streaming, videojuegos y social media. Esos tres juegan el 80% del tráfico en Internet. Solo esos tres tipos de tecnología. 15% del tráfico fue solamente YouTube, 11% Netflix, el uso de comunicación satelital, el 13% prácticamente fue por el uso de WhatsApp. Y bueno, aquí podemos ver nada más una gráfica de todo lo diverso que es en un mismo espacio el uso de diferentes tipos de tecnologías digitales para hacer diferentes labores. Es decir, la digitalidad es claramente es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Aquí una gráfica de qué es lo que sucede cada minuto en Internet. Nada más para que tengan una idea de cantidades, ¿no? Cada minuto en Internet hay 400,000 usuarios que están viendo Netflix, por ejemplo. Cada minuto. Por ejemplo, aquí Facebook hay 50,000 usuarios que están compartiendo mensajes cada minuto. Esto es para el 2020. Claramente este año se debe de actualizar y puede que sean mayores las cifras. Pero esto es solamente como para darles una idea de todo lo activos que estamos en este medio, que es un medio digital como lo es Internet. ¿Ok? Bien. Para darles una idea en términos de datos duros y que se puedan hacer también ustedes una idea de qué significa, más o menos los data centers en 2020, el conjunto de data centers a nivel mundial, emitieron entre 200 y 250 megatoneladas de CO2 equivalente. La infraestructura de la red para transferir toda la información que en principio en algún momento se tenía que transferir de esos data centers a otros dispositivos finales, fue más o menos de lo mismo, el equivalente a 250 megatoneladas de CO2 equivalente. El uso de laptops y smartphones, porque los dispositivos finales pues también requieren energía eléctrica y consumen energía eléctrica y por ende también contribuyen a la emisión de CO2 equivalente, fue de 500 a 600 megatoneladas. Esto significa más o menos en términos generales que las emisiones globales, el 1.8% al 3.2%. Eso se debe a que la infraestructura de Internet y de la comunicación digital es tan compleja que es difícil de tener un dato preciso. Más o menos nos arroja que la actividad digital es entre el 1.8, el 2%, o el 3% de las emisiones globales de CO2 actualmente, o al menos con datos del 2020. Bien. Algunos tips de lo que se puede hacer para empezar a conocer su huella ecológica. Aquí les dejé una página que pueden visitar donde pueden calcular su huella ecológica, que no solamente se basa en la emisión de CO2, pero en otros factores. El hecho de conocer su huella digital. Y aquí la recomendación es que pueden instalar este add-on
que funciona al menos en dos de los principales browsers utilizados, Firefox y Google Chrome. También creo que hay posibilidad de utilizarlo en Android, si no mal recuerdo. Y este add-on lo que hace es cuantificar justo por el tiempo en el que ustedes navegan y hacen diferentes actividades en Internet, qué porcentaje de esa actividad es en cada uno de los diferentes sitios web que visitan o plataformas que visitan, cuántos minutos ustedes han estado ahí, qué cantidad de información se ha transferido y el equivalente tanto en energía como en CO2 equivalente. Y ese CO2 equivalente, para darles una mejor idea, porque a veces los números no nos dicen mucho, punto 24, puntos 244 kilowatts hora, no me dice nada, ¿qué es eso? Ellos hacen una pequeña conversión, que obviamente tiene su posible error. Incluso uno tiene que definir desde qué localidad está haciendo este cálculo, esta aproximación para poder afinar un poco mejor los datos. Pero nos dice más o menos cuántas cargas de un celular podrían equivaler esta energía que nosotros utilizamos para este preciso momento. 7 minutos son equivalentes a cargar 15 veces un smartphone, para que se den cuenta más o menos de la dimensión. O sea, 100 megas de información equivalen a cargar un celular 15 veces. O bien recorrer 500 o 600 metros en coche. Es decir, con este add-on, y les dejé aquí el link para que lo puedan instalar, ustedes se pueden dar cuenta de el uso que ustedes dan de la tecnología y cómo esa tecnología tiene un propio impacto ambiental. ¿Para qué? Pues porque si no conocemos el impacto ambiental que tenemos al utilizar todos estos ambientes digitales, jamás podemos reducirlo. Y la idea de la sustentabilidad no es hacer las cosas perfecto, sino cada vez hacer que nuestro impacto sea menor. ¿Okay? Con eso termino un poco. Sé que voy más o menos rápido, pero todavía quiero abordar algunos otros aspectos. Y regreso entonces a este diagrama que les mostraba aquí acerca de la sustentabilidad. ¿Por qué regreso? Porque ahora en la era digital, este compás normativo que plantea el Consejo Científico Alemán, pues tiene que estar regulado por ciertos principios. Estos principios rectores de la digitalidad se pueden entender como 3 principios básicos. La suficiencia digital. El concepto de suficiencia ya lo conocíamos desde el concepto de sustentabilidad, del uso de los recursos de manera suficiente, es decir, utilizar lo que verdaderamente necesito y no más de lo que necesito, no despilfarrar, ser eficientes, etc. Pues lo mismo aplica para cuestiones en la era digital. Hay que digitalizar todo lo que verdaderamente sea necesario digitalizar, pero digitalizar lo menos posible, porque eso tiene también impactos ambientales. Todas estas herramientas digitales claramente hacen sentido si nosotros fomentamos el uso de estas herramientas digitales con un sentido de interés común. Por ejemplo, el de colaborar en vez de competir como en los sistemas tradicionalmente capitalistas así lo promueven. Y justo este tipo de herramientas digitales permiten hacer colaboraciones que antes no eran posibles de imaginar, simple y sencillamente porque la movilidad era un impedimento. O sea, simplemente, muy probablemente yo no hubiera podido viajar a México para hacer esta conferencia presencialmente si no fuera porque lo podemos hacer de esta manera digital. Es muy fácil cooperar, relativamente, es muy fácil cooperar de manera global
en este sentido de perseguir intereses en común a través de estos medios digitales, pues habría que fomentarlo en vez de estar compitiendo. Y por último, un tema que es fundamental es el de la protección de la privacidad y que muchas veces ignoramos simple y sencillamente en este mar de internet, en el ir y venir de información, pues como no es transparente qué pasa verdaderamente con toda la información que damos, muchas de las veces esos datos son utilizados para fines de los cuales nosotros no estamos conscientes y que muchas de las veces van en contra de nuestros principios incluso, y nosotros no sabemos. Así que la privacidad debería de ser una prioridad y hasta ahora no lo ha sido. ¿De quién son esos datos? Pues si las plataformas, los datos los obtienen de los usuarios, pues son nuestros datos y deberían de estar al menos claro saber qué datos estas empresas tienen. Un ejemplo muy probablemente es ahora este fenómeno que ha habido de personas que dejan de utilizar WhatsApp, pues porque justo la transparencia de la información que van a compartir con Facebook no es necesariamente clara y con problemas como los que hubo con Cambridge Analytica en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Facebook, pues es de dudosa, es dudable qué es lo que está pasando con toda esa información y qué se está haciendo al final con todos esos datos, con empresas como que conforman estos monopolios digitales. Por eso es que es importante llegar a poder discutir estos temas, porque muchas de las veces no estamos conscientes de todo lo que sucede en estos otros ámbitos y no es tan fácil tomar decisiones así tan tajantemente. Por eso es que una cultura de la discusión es necesaria y por eso es que esta charla, a final de cuentas, promueve el que tengamos esa discusión. Al final yo quiero que podamos tener esa discusión y que no solamente esto sea el que yo les comparto con ustedes mi experiencia y las cosas que yo conozco, sino que podamos llegar a tener un entendimiento común al final de esta charla. ¿Por qué es importante discutir? Los científicos han podido reconocer que la era digital puede llegar a tener ciertos beneficios o ciertos contratiempos. Ellos detectan 3 posibles dinámicas. En el escenario positivo que muestra esta gráfica, pues si nos movemos en términos de una transformación hacia la sustentabilidad, en vías del desarrollo sustentable, pues podemos identificar que la digitalización, si apoya a la sostenibilidad, pues entonces es muy probable que podamos cumplir con las barreras de los límites planetarios, las barreras de protección planetarias, que son estos servicios naturales, ¿no? El clima, la naturaleza, suelos, océanos, etcétera, todos los recursos y servicios ambientales que tenemos. Si utilizamos la tecnología digital para poder monitorizar todos esos sistemas y poder cuidarlos, poder tener más información de ellos para poder tomar medidas y protegerlos, pues la digitalización va a ser un avance, va a ser una cosa buena en términos de esta transformación hacia la sostenibilidad. Otro posible aspecto es, pues, que asegure la cohesión social en términos de erradicar el hambre, la pobreza, la desigualdad, el garantizar el acceso a recursos básicos como agua, salud, educación, energía, etc. Esa es una posible dinámica. Otra posible esfera o otro posible impacto de las tecnologías, de la digitalización, es en el sentido de las sociedades. Si las sociedades se desarrollan de manera sustentable a través de la digitalización, pues podríamos hablar teóricamente o posiblemente de un nuevo humanismo,
en términos verdaderamente del concepto de humanidad. La sociedad mundial en red, conectada, colaborando, con una conciencia ambiental, entendiendo las diversidades de los contextos locales para poder tomar decisiones democráticas en conjunto, basadas en información, en hechos reales, no fake news, etcétera, abriendo al final de cuentas una cultura de la cooperación, la empatía y la solidaridad global. Y por último, en un futuro un poco más lejano, pero no tanto como pudiéramos esperar o imaginar en estos tiempos, existe la posibilidad de que la especie humana, el Homo sapiens como tal, evolucione. Es decir, en el futuro, esta colaboración entre la tecnología como una herramienta y la biología como en colaboración mutua, en sinergia, puede hacer, algunos autores lo nombran así, hacer que el Homo sapiens evolucione al Homo digitalis, por ejemplo. Y es esta percepción de que el humano pues puede preservar la especie, puede continuar como un nuevo ser, un nuevo ser sobre la faz de la Tierra que entiende de manera holística cómo funcionan los sistemas naturales y fomenta que esos se desarrollen de manera natural, etcétera. Y obviamente para ello pues es necesario que se envuelva nuestro desarrollo desde una visión y una perspectiva ética. Evidentemente, como los científicos son muy certeros, pues siempre que hay escenarios positivos, pues también deben de pronosticar o tratar de ofrecer escenarios negativos o posibles riesgos, claro, pues con el ánimo de evitarlos, no con el ánimo de deprimirnos y de pensar que eso va a ser así, sino de advertirnos que se pueden hacer las cosas de diferente forma para poder evitar que esto suceda. Entonces, pues hablando de lo mismo, una primera dinámica en términos de los escenarios negativos sería una disrupción ecológica y social, es decir, más emisiones, más uso de recursos, más desigualdad, mayor concentración del poder, erosión, ¿no? Pérdida de los derechos civiles y la privacidad, posibles problemas de gobernanza, de Estado, etcétera, ¿no? Una segunda dinámica que desafortunadamente vemos, por ejemplo, ya en algunos países, como podrían interpretarse en China, empezamos a ver que las herramientas digitales son utilizadas para controlar el comportamiento de la población y los sistemas sociales. Y eso obviamente pues, habla de una especie de totalitarismo digital que es uno de los riesgos que tiene el sobreuso de esta tecnología para cosas que no necesariamente nos ayudan para evolucionar como sociedad. Y eso podría generar pues, que las democracias se debiliten, que haya una desigualdad masiva, que dominen las élites que tienen el uso y el conocimiento, el know-how de cómo desarrollar este tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Y la tercera dinámica, pues es esta pérdida, digamos, del límite entre los humanos y las máquinas y empezar a no saber qué es lo que las máquinas saben de nosotros y qué pueden o no pueden hacer sin que queramos, ¿no? Otra vez citando un poco el discurso de Noah Yuval Harari, él menciona que es posible que eventualmente la tecnología pueda hackear al ser humano. De cierta manera, sí, puede ser una visión un poco exagerada, pero eventualmente la inteligencia artificial
ya está en el día en día de las cosas que nosotros hacemos cuando utilizamos Google para buscar información. Hay algoritmos de inteligencia artificial involucrados, en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, ni se diga. Y involuntariamente, todas esas redes sociales han sido exitosas hasta ahora porque se basan en un modelo para vendernos más cosas como usuarios. Cuando los servicios no cuestan, pues se dice que tú eres el producto. Al final de cuentas, nos utilizan a nosotros para acumular información y podernos vender publicidad de la manera más idónea. ¿Cuál es la manera más idónea? Pues que no te des cuenta de que es publicidad, porque así compras los productos, pero no te estás dando cuenta de que te los están imponiendo, que no es necesariamente algo que tú necesitabas, sino justo van en contra de esa suficiencia de la que hablábamos en la sostenibilidad. Bien, pues con eso terminaría esta parte de la presentación en el sentido de lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que quede claro por qué el título de la presentación, el medio ambiente como una discusión pendiente sobre la dignidad en la era digital. Y lo que esperaría que pudiéramos hacer ahora en la última parte, si todos han ido comentando o haciendo preguntas, podemos irlas respondiendo, pero también me gustaría que ustedes mismos expusieran los temas o las dudas que tienen, porque la pregunta aquí que me gustaría que todos respondiéramos es cómo pasamos de esa discusión a la acción, porque en realidad eso es lo que se necesita, que todos movamos el desarrollo en la dirección correcta. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. No es solamente que nosotros, nuestra huella ecológica personal, la reduzcamos. Hay muchas de las decisiones que, independientemente de lo que hagamos nosotros los individuos, las decisiones que se toman a niveles políticos, a nivel de Estado, son mucho más relevantes en términos del impacto que tienen estos ecosistemas que lo que nosotros individuos, aunque somos muchos, podemos cambiar en nuestro día en día. Así que parte de ese activismo debería de ser cómo hacemos presión a esas personas que son las que tienen la oportunidad de tomar decisiones importantes que nos van a afectar a nosotros en nuestra dignidad para que tomen las decisiones correctas. Entonces, con esto yo finalizaría esta primera fase de la charla con este input. Espero que sigan despiertos. Yo estoy haciendo lo propio. Muchas gracias. Mira, en esta parte, como les comentaba al principio, nos acompaña la doctora Paulina Trejo y ella es doctora en ciencias biológicas, coordinadora de la materia de biología en bachillerato y coordinadora del Comité de Educación Ambiental y Entendimiento Global del colegio. Entonces, para que continuemos. Gracias. Es un comentario que si puedes compartirles el link de Carbon Analyzer para que lo tengan a la mano. Con mucho gusto se los comparto ahora. A ver, para empezar, este recurso o esta presentación que les mostré está aquí, la pueden escanear con sus smartphones o pueden ir directo al link y ahí van a tener acceso a todo lo que les mostré, ¿ok? Pero el link a Carbonizer lo puedo con mucho gusto poner en el chat o lo puedo poner en las preguntas, en las respuestas a la pregunta. Con mucho gusto, ahora lo hago. Yo sí tengo una pregunta, porque me quedé pensando en que la tendencia en medios digitales parece ser la misma que hemos tenido en otras áreas, ¿no? Como en este incremento de la velocidad de consumo, de la cantidad, ¿no? Y de la no clara necesidad sobre el recurso, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo ves este asunto de que justo estemos extrapolando, ¿no?, nuestros hábitos de consumo en otras cosas a medios digitales? Eso es justamente a lo que me refería con este efecto rebote. En el momento en el que tú haces una herramienta muy útil,
acaba siendo un pequeño caos, o puede llegar a ser un pequeño caos. Yo me acuerdo discutir en la plaza de Coyoacán con una amiga urbanista, y me decía que la plaza de Coyoacán, el problema que tiene es que es desde el punto de vista urbanístico, muy bien hecha, tan bien hecha que acaba estando demasiado llena de gente y se vuelve un caos en cierto. Ahora con la pandemia me imagino que no es el caso. Pero en su momento, en esos años, ¿no? Donde Coyoacán se volvía un caos en los fines de semana, pues eso tiene, más o menos, es una analogía y sucede bastante con los medios digitales. O sea, todo el mundo tenemos ahora a la mano pues acceso al mundo digital en estos aparatos. No son teléfonos, les mal llamamos teléfonos. Los teléfonos eran esas cosas con unas ruedas que giraban y hacían para marcar los números y uno tenía que esperar a que sonara del otro lado. Ese tipo de cosas ya las generaciones actuales ya no lo conocen. Pero estos son computadoras. Lo que pasa es que son computadoras pues súper chiquitas, manejables, y que las traemos todo el rato. Entonces, en efecto, es una forma de sobreaceleramiento de procesos que si no fueran llevados a través de ese tipo de tecnologías, justo no serían tan acelerados. En cierto sentido, lo que acaba sucediendo es que los ritmos naturales los hemos sobrepasado de manera exponencial. Un ejemplo muy interesante que suelo utilizar es aprovechar esta pandemia que hemos vivido para entender la diferencia entre los procesos lineales y los procesos exponenciales. Los procesos exponenciales no están en nuestra naturaleza verdaderamente entenderlos, por eso nos sorprendió o nos sigue sorprendiendo que de la noche a la mañana en una pandemia o en una epidemia, pues los números se vayan hasta arriba en muy poco tiempo, porque hay fenómenos naturales que suceden así. Tú, Paulina, podrás explicar mucho mejor cómo son este tipo de fenómenos desde el punto de vista biológico, pero hay fenómenos sociales que suceden igual, suceden de la misma forma. Y el uso de estas tecnologías se ha popularizado de manera exponencial, cosa que no va acorde con los ritmos que nosotros tenemos para, por ejemplo, generar energías de maneras renovables. Entonces nos ha ganado esa facilidad tecnológica de usar el día a día todos estos diversos dispositivos, pero no haber tenido el suficiente o la suficiente visión o el desarrollo tecnológico para generar medios de producción energética que sean renovables y amigables con el ambiente para soportar toda esa expansión y todo ese desarrollo tan acelerado que se ha dado en los medios digitales y en la digitalización. Felicidades, Giovanni. Gracias, Maru. Un Muy abrazote. interesante. Y justo sobre lo que decías, justo también pensaba, ¿no? O sea, puedes utilizar tecnología que tal vez no emita tantas emisiones. Pero me imagino que la apuesta que deberíamos hacer como sociedad es una tecnología que absorba emisiones, ¿no? O sea, ya que vaya un poco más allá y aportemos y no solo nos quedemos en un límite pues basal, ¿no? De lo menos malo o el menos daño, el menor daño posible, sino cómo aporto al ambiente y también a regresar al ambiente tal vez a unas condiciones más habitables. Pero no sé cómo está la tecnología digital, ¿no? Así es un poco, y es un poco la realidad. Los científicos se morían por tener la posibilidad de hacer el experimento que tuvimos, desafortunadamente, por esta situación pandémica. Jamás se había parado la economía de la manera que se ha detenido gracias a la pandemia para ver cómo podría ser esa recuperación o esa absorción, por ejemplo, del carbono en la atmósfera, simplemente tratando de parar, no de hacer nada en términos de absorber, sino simplemente detenernos.
Tuvimos esa oportunidad, digámoslo así, ¿no? Desafortunadamente por esta situación, pero lo que nos dan los datos después de un año de pandemia es que la emisión de huella la huella de carbono equivalente global se redujo del año anterior a la pandemia para solo en un 7%. Es decir, no vamos a lograr jamás reducir los niveles de carbono equivalente que necesitamos simplemente deteniendo el ritmo acelerado en el que vamos. Necesitamos obviamente desarrollar tecnologías que capturen el carbono que ya está en la naturaleza. El proceso, lo que pasa es que esos procesos están ahí y se hacen, ¿no? O sea, los árboles crecen porque se captura ese CO2 y se convierte en la madera que conforma la estructura del árbol, pero esos son procesos que suceden muy lentamente en la naturaleza. Tendríamos que invertir mucho más esfuerzo, tanto científico como tecnológico, en desarrollar otro tipo de tecnologías, y no es que no se esté haciendo, se está haciendo. Les puedo compartir un documental, el problema es que está en alemán, todavía no lo sacan en inglés, que yo sepa, pero en cuanto haya una traducción, con mucho gusto se los comparto a ustedes para que se lo compartan a la comunidad madrileña, porque justo hacen todo un análisis de cuáles son las posibles soluciones a este problema. Incluso hay algunos expertos que plantean que el regreso a la utilización de energía nuclear, por ejemplo, en países como Alemania, que tiende a dejar de utilizarlo, desde el 2011 declararon, con el problema que hubo en Japón, declararon que iban a haber un cierre paulatino de las nucleoeléctricas hasta el 2020, ya se atrasaron un poco, pero están cerrando esa forma de generar energía, pero existe la posibilidad de que si no llegamos para el 2030 a cubrir o a reducir nuestra huella de carbono para evitar que se eleve la temperatura, ese 1,5 grados en el que tenemos que mantenernos, es probable que una de las posibilidades sea volver a reabrir reactores nucleares, porque al menos esos no generan CO2, generan otro problema al futuro. No es la mejor solución, obviamente, pero para no, digamos, comprometer esa irreversibilidad de los fenómenos ecológicos que pueden ser ocasionados por ese aumento de la temperatura global, igual, algunos expertos se atreven a decir que valdría la pena repensar si la energía nuclear puede ser una opción. Está en el debate, es parte de la discusión. Justo con esta pandemia, pensábamos que el habernos metido en nuestras casas, el dejar de utilizar el automóvil, el usar las tecnologías no solo en la pandemia, sino antes, para ya no producir papel, para ya no consumir papel, para muchas cosas que ya hacemos aquí y que parecería que estábamos ayudando al medio ambiente al dejar de hacer ciertas cosas, al utilizar ciertos recursos, y al final no es cierto, ¿no? Porque igual estamos contaminando, como bien lo acabas de exponer durante tu conferencia, al utilizar estas tecnologías digitales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque uno, ¿cómo no existe la conciencia en muy poca gente de que al estar conectados en la computadora pensamos que solo estamos consumiendo luz, ¿no? Es algo como muy abstracto y poca gente sabe que esto tiene todo un mecanismo tremendo que contamina igual. ¿Cómo hacer llegar esto a la gente, ¿no? Porque no existe la conciencia ni siquiera en nuestros ámbitos, ¿no? Y dos, ¿cuál es nuestra alternativa? Porque, ¿cuál es el camino? Yo sé que, como lo acabas de poner, dignificar y humanizar estas tecnologías puede ayudar, pero
no sé, no sé si va a ser suficiente, por ejemplo. Bueno, si va a ser suficiente, no lo puedo yo decir. Sería muy difícil poder decirlo, pero digamos que la estrategia general, cuando uno habla de sustentabilidad, no es hacer las cosas perfectas. Eso es un poco, creo que lo que puede desanimar a muchos, ¿no? El decirle, no, es que tienes que ser perfecto y tienes que utilizar única y exclusivamente los recursos que verdaderamente necesitas. Creo que el punto no es ese porque desanimas a cualquiera de principio. La idea es que cada uno, como lo mencionaba al principio, para empezar, que conozcamos cuál es nuestra huella ecológica, no solamente de CO2, sino en general, ¿no? De todos los recursos que utilizamos por todas las actividades que hacemos, ¿no? Porque esa es nuestra línea base de la cual nosotros podemos en el futuro entonces hacer algo de menor impacto y ponernos esas metas. Es como cualquier otro propósito, espero que no de año nuevo, porque la mayor parte de los propósitos de año nuevo luego no se llevan a cabo, pero si queremos ser verdaderamente conscientes, tenemos que proponernos esas metas y tener una forma de cuantificarlas primero para saber de dónde partimos. Y cada año, cada cierto tiempo, volver a cuantificar y he mejorado, he empeorado. Y de esa forma es en la forma en la que todos podemos ir avanzando hacia una mejora continua. Eso por una parte. La otra parte es, pues, lo planteaste muy bien, ¿cómo podemos hacer o visualizar todas estas cosas que no son necesariamente obvias para todas las personas? Pues con charlas como esta y con discusiones como esta, que no siempre se pueden hacer, pero que en los momentos en los que se pueden hacer hay que hacerlas. Porque la única forma que tiene la gente de ser provocada a pensar en estas cosas que no son evidentes son justo por medio de esta comunicación. La publicidad más efectiva desde el punto de vista del mercado es el boca en boca. Y lo mismo creo que funciona en términos de esquemas de educación no formal. Si ustedes a partir de hoy se plantean el compartir esta información, por eso es que hice la presentación abierta, pública, ahí está el link y la idea es que todo el mundo pueda ir y checar las cosas que más les interesen, pues es la manera de llegarle a más personas, de provocarlas, de hacerles que se pregunten. Yo sé que por default la comunidad del colegio es siempre muy crítica y se cuestiona todo este tipo de cosas, así que solo espero que de todos los que estamos aquí, pues haya un poco de boca en boca para que no solamente los que estuvimos en esta plática podamos discutir acerca de todos estos temas. Esa es principalmente la forma de hacer que la demás gente se entere. Y por último, regreso al tema de la suficiencia. Insisto, no es hacer las cosas perfectas, es simplemente saber identificar qué es lo suficiente. ¿Necesito yo tener prendido mi celular las 24 horas del día? ¿O lo puedo francamente apagar en la noche? ¿Necesito estar en la cocina mientras estoy cocinando algo? ¿Necesito tener el Netflix para escuchar una película que ni siquiera estoy viendo, solamente estoy escuchando ahí hay que utilizar las cosas con suficiencia, con este sentido de para qué sí son útiles y hacerlo de manera significativa. Eso ya ayuda mucho. Hola Giovanni, qué gusto. Hola Clara, qué gusto. Que andes otra vez por aquí. Yo encantado. Sí, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, yo te quería preguntar, desde que somos conscientes de toda la problemática ambiental, lo que hemos visto es que se agrava. O sea, está en manos, como tú decías, de gente que decide por nosotros. ¿Cuál crees que va a ser el papel de la sociedad civil como principal motor del cambio? Porque yo creo que ese va a ser el motor del cambio. Porque los políticos toman decisiones y cada vez vamos a peor. Pues justo yo creo que das en el punto de una de las estrategias que creo que mejor funciona. Y lo que hay que buscar creo que son esas
esos casos de éxito y motivar a que haya más. Yo recuerdo que justo en el Colegio Madrid, a raíz de una iniciativa estudiantil, fue que se inició toda esta revolución, digamos, en términos de crear una coordinación de educación ambiental, el de responder ante las curiosidades que tenía este grupo, que ellos mismos crearon su comisión de medio ambiente del colegio. Y eso, por dar un ejemplo y guardar todas las posibles diferencias, se está viendo de alguna manera reflejada en este interés intrínseco de las generaciones por cuidar su futuro. Yo creo que nuestra generación, o algunas de las generaciones de los que ya no somos tan jóvenes, fuimos bombardeados por estas campañas comunicacionales de cuidar el medio ambiente. Pero el medio ambiente es una cosa que es muy difícil de entender, sigue siendo una cosa abstracta. Y por eso mostraba el oso polar al principio de la plática. Yo jamás he visto un oso polar, y si lo he visto, lo vi en el zoológico de Chapultepec. Es decir, no me representa ni me mueve necesariamente desde mi forma de ser, porque es un contexto completamente externo a mí. Pero si alguien me habla de que el cuidar el medio ambiente pone o garantiza de alguna manera que mi dignidad se mantenga, se respete, eso sí es algo que entiendo. Porque lo que estamos luchando ahorita, por lo que estamos luchando ahorita todos los educadores, es por hacer consciente eso. No estamos, a final de cuentas, solamente luchando porque el oso polar sobreviva en su ecosistema natural. Es que los que estamos en riesgo somos nosotros. Ya llevamos al sistema a ese nivel. Y los científicos lo que nos dicen es que todavía estamos a tiempo, pero en efecto, las decisiones que se tienen que tomar no son las decisiones que los ciudadanos de a pie podemos tener injerencia en el día a día. Es decir, está fenomenal que todo el mundo separemos los desechos, pero desde años nos vienen diciendo nuestros alumnos, ¿para qué los separo yo si después el de la basura lo va a mezclar? Porque a final de cuentas, todo esto es parte de un sistema. Las soluciones tienen que ser sistémicas para que en verdad sean soluciones. Y en ese sentido, la mejor presión que he visto que funciona son movimientos como los de Fridays for Future y todos los movimientos paralelos que ha habido, al menos desde el contexto europeo en los últimos años, han fomentado un cambio radical en las discusiones políticas. E incluso la pandemia misma ha abierto muchos más foros de discusión acerca de la otra crisis que no estamos enfrentando todavía y que también va a ser exponencial y que también, si seguimos ignorando, pues nos va a pegar incluso peor que como nos está pegando esta pandemia. Entonces, el mensaje es más optimista en el sentido de hay que organizarse, sí, como sociedad civil, pero para ejercer la presión que se necesita en los políticos. ¿Qué políticos creen que podrían responder a la pregunta ¿qué es lo que hay que hacer el día de hoy para garantizar nuestra dignidad el día de mañana? Los que puedan responder la pregunta, voten por ellos. Los que no, ¡pum! A ver qué a otra cosa mariposa. Ese es el problema. El problema final es que tenemos que escoger así minuciosamente quiénes son esas personas que verdaderamente pueden responder a este tipo de preguntas. ¿A qué es lo que va a hacer cuando no haya otra cosa más que la crisis en sí del cambio climático? ¿Cuáles son los planes que tienen estos políticos que se dicen tener sus planes, ¿no?, para solucionar esos problemas que van a venir y que se sabe que van a venir? Científicamente está comprobado, se entiende.
Es complicado. No quiero simplificar la solución con solamente vota por el que... No. Es un tema complicado, pero tiene que ver desde organizarse como sociedad civil, pero no solamente para hacer campañas locales. Esto tiene que llegar a los niveles de decisión que verdaderamente tienen un efecto en los grandes impactos ambientales. Generación energética, producciones en masa, etcétera. Y creo que podemos cerrar con esta pregunta del chat que dice, ¿cómo podemos generar esta conciencia ambiental relacionada con el uso de dispositivos digitales en nuestros alumnos que son nativos digitales? Me alegra mucho que hagan esta pregunta porque justo creo que tal vez la pandemia es un buen ejemplo de algo que tal vez pudimos haber hecho de manera mejor en el pasado. Esta cosa de los nativos digitales es un concepto que hemos medio adaptado, pero que todavía yo no estoy seguro de que incluso existan. Damos por hecho que estas generaciones de jóvenes nacieron con el chip integrado, ¿no? Decimos, o como nacieron en el momento en el que ya estaba Internet, pues entonces desde que nacieron ya saben utilizar Internet, saben utilizar la tecnología digital y son nativos digitales. Creo que es una falsa concepción, porque entonces yo debería de haber obtenido mi licencia de manejar desde que nací, porque los coches ya se habían inventado cuando yo nací, y no habría que entonces aprender a conducir, tener una licencia de conducir, aprenderse todas las reglas del tránsito, para entonces utilizar una herramienta como lo es el coche, que es exactamente lo mismo que el Internet, o que el smartphone, o que la computadora. Es decir, ¿cuál es el mejor lugar, si no la escuela, para aprender a utilizar esos dispositivos y esas tecnologías de la manera en que mejor fomente un proceso de aprendizaje significativo? La escuela. No hay mejor lugar. Desafortunadamente, a los papás de tiempo completo, que además trabajan de tiempo completo, pues no nos da la vida para aprender a estar al día de la tecnología y además enseñarles a nuestros hijos cómo utilizarla, ¿no? Bueno, pues en el mejor de los lugares, muchas de las escuelas deciden prohibir tajantemente el uso de estos dispositivos en lugar de utilizarlos adecuadamente, de manera suficiente, no todo el tiempo, pero utilizarlos como las tecnologías y las herramientas que son. Creo que a final de cuentas, pues aprendimos a regañadientes tras la pandemia que podíamos haber pasado esta curva de aprendizaje de los primeros meses en cómo utilizar Zoom, cómo utilizar las computadoras para comunicarnos digitalmente, cómo compartir cosas por Internet, y etcétera, pues de manera más eficiente si hubiéramos entendido ese paradigma. A final de cuentas es eso. ¿Cómo poder hacer que esos que no son nativos digitales aprendan a utilizar los dispositivos digitales de otras personas que tampoco somos nativos digitales? Pues simplemente aceptando que es una cosa tan nueva para los dos y que podemos aprender mutuamente. Eso va a seguir sucediendo y va a seguir pasando con los nuevos desarrollos tecnológicos que se tengan en el futuro. El desarrollo tecnológico está rebasando los tiempos en los que se pueden hacer estudios científicos, incluso para saber cuáles van a ser los efectos de que haya una generación que nació con los smartphones. ¿Por qué? Pues porque científicamente tú tienes que esperarte más o menos 20 años teniendo una población testigo que no utilizó celulares y otra población que sí los utilizó, para ver en esos 20 años de desarrollo cuáles son los posibles efectos. Pero el smartphone no tiene 20 años de su surgimiento.
ni de su masificación. Entonces, estamos otra vez envueltos en este tipo de procesos en donde hay que aprender lo más rápido posible, de la mejor manera, y estar aprendiendo continuamente, y no hay otra forma más que decir, bueno, pues aprendamos juntos, porque tanto yo como profesor, me parece que esto es nuevo para mí, como tanto para ti. Parece que tú lo manejas más y es más familiar para ti, pero no significa que lo utilices de la manera adecuada. Eso sí te lo puedo compartir yo por mi experiencia en otro tipo de uso de otros tipos de herramientas. Y eso es muy bueno, que haya esa posibilidad de enseñarnos. Tal vez yo como profesor aprenda ciertos usos y mañas que para los llamados nativos digitales son más evidentes, pero en términos de cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para beneficio en el aprendizaje, los maestros somos los expertos. Yo te quiero agradecer muchísimo en nombre del colegio. No, hombre, el agradecido soy yo por la invitación. Y creo que nos llevamos una tareota de reflexión sobre esta nueva cultura digital ambiental, ¿no? Claro, todos tenemos mucho que hacer. Sí. Pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias por las participaciones. Pues nada, agradecerte mucho, Giovanni. Ahí está la invitación, la provocación, los cuestionamientos por una cultura consciente, empática y solidaria, me parece. Muchísimas gracias y pues gracias a todos por haber asistido a esta serie de conferencias de Madrid Contigo, la ética del cuidado y que en esta ocasión fue el cuidado al medio ambiente. Pero nada más quería decir que pues gracias por la plática porque creo que es muy importante aprender sobre estas cosas. Y la verdad es que yo, o sea, no, realmente nunca me puse a pensar sobre la huella digital que dejaba y ahora me doy cuenta como de que realmente sí dejo una huella digital muy grande porque pues me pongo a jugar o luego mientras estoy lavándome los dientes veo una serie y luego como no vi nada le regreso y solo estoy ahí pues haciendo cosas pues que no deberíamos hacer, ¿no? Y pues igual que es bueno hacer conciencia sobre estos temas porque es importante saberlo y pues entender sobre la huella ecológica digital, todo este tipo de cosas. Y pues ya que muchas gracias a todos por la plática y todo. Gracias. Gracias a ti, Ana. No, pues nada más felicitarte, Giovanni, qué gusto ver cómo, Gracias. cómo sigues creciendo y cómo estás aprendiendo cosas que ahorita tú nos enseñas a nosotros que en su tiempo fuimos tus maestros. Me da mucho gusto y felicitaciones de veras. Muy emocionante. Es un verdadero placer poder compartir con ustedes. Para mí todos ustedes son mis maestros. El Colegio Madrid fue indudablemente el lugar donde me formé, donde crecí, donde aprendí lo más importante en la vida y simplemente sigo siendo un madrileño por acá. Pues no, pues igual que Ana, decir de que muchas gracias por pues darnos cuenta de todo esto. Y, y bueno, pues yo he escuchado, o sea, que mis abuelos, por ejemplo, o incluso mis papás o gente de la edad de mis papás dicen como que nosotros somos como el futuro del mundo, o sea, no tan solo de un país. Y pues la neta eso pone mucha presión, por lo menos en pues estas generaciones que decían, pero pues justo yo considero que pues como es un problema tan grande y que, o sea, se ha venido arrastrando desde años atrás, o sea, pues es un problema de todos los que coexistimos actualmente en el mundo, ¿no? O sea, no tan solo dejarlo para una generación y todo el mundo puede participar, ¿no? Supongo que era lo que decías de que todos ayudemos, que es algo colaborativo, no solo depende de una persona, ¿no? Por supuesto, todos tenemos un rol y sobre todo las generaciones que actualmente están en estos roles de toma de decisiones. Tenemos que estar conscientes de que estamos jugándonos no solo nuestro futuro, sino el futuro de las generaciones que vienen. Pues agradece mucho en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. El link y el URL se los puedo mandar o les puedo volver a compartir. Ahí pueden entrar a la presentación
Y para todos los que me quieran contactar, aquí abajo en la parte de abajo de la presentación, ahí está mi correo, mi Twitter, mi sitio web. No soy youtuber, pero tengo un canal de YouTube. Y etcétera. Así que estoy a su disposición para cualquier otra duda, comentario, sugerencia y todo lo que guste. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.